Buenos días, Monse, Leonor, Nadia. El- pues un gusto para mí, o sea, sí, proseguir sí, pues con este ciclo, ¿no? Qué bonito el ciclo de cómo mejorar nuestra capacidad de percibir el termómetro emocional de la persona que tenemos delante, ¿no? Y yo creo que bueno, yo creo que todos los recursos que estamos viendo para percibir mejor esa, el, ese termómetro, ¿no? Pues yo creo que los patrones transpersonales, las patrones transpersonales son una herramienta fundamental. A mí realmente yo me inicié en la terapia floral hace muchísimos años, ¿no? Hace muchísimos años, por el 94, ¿no? Y desde que aprendí, yo creo que fue en el 2000, no, en el 2002, en el 2001, por ahí, me formé con Ricardo Orozco, con el doctor Ricardo Orozco. Me formé con los patrones transpersonales. Pues quiero decir que, por ejemplo, para mí ha sido una herramienta fundamental, ¿no? Y es como todo, la práctica me ha permitido un poco, como diría, automatizar estos patrones, ¿no? El, porque me ayudan a percibir mejor el estado emocional y muchas veces físico de la persona, o sea, que por algo tiene ese síntoma físico, ¿no? Pero a mí sí me gustaría profundizar con vosotros en este concepto de patrón transpersonal, ¿eh? Y luego os voy a invitar porque en este encuentro vamos a hacer como una visión general, general de los 38 patrones transpersonales que hay detrás de cada flor, ¿no? Y luego yo invito, pues para asimilar mejor la información, el próximo jueves que es, me parece que es el, me parece que es 10, ¿no? 10. Yo invito a en el argot virtual docente, una masterclass que sea el jueves en la tarde, como de 6 a 7 y media, porque yo creo que es importante, pues Al termométrico de agua, aire, aceite, totalmente gratis. permitiros asimilar bien esta información, ¿no? Pues vamos a ver, las flores de Bach siempre es una terapia asociada a una disciplina holística, vamos a decir, a una práctica de una medicina desde un punto de vista holista, ¿no? Holos, del griego, significa todo, es decir, eh, el ser humano, los sistemas que están dentro de una disciplina holística, contemplan al ser humano como una totalidad mental, emocional, física y espiritual, que todos están integrados y conectados entre sí. Entonces, las flores de Bach actúan simultáneamente sobre estos cuerpos. ¿eh? Entonces, su acción es a nivel mental y también a nivel emocional, ¿no? Eh, pero entonces, a mí me gusta mucho Eduardo Greco, una frase de él, cuando alguna emoción se activa, algo del cuerpo se compromete, lo registre o no, la conciencia. Y luego, por ejemplo, también Ken Waltz, el cuerpo es un almacén de emociones y creencias que vuelven gritando como síntomas. Como os decía, el doctor Bach, el doctor Orozco, asoció los patrones transpersonales con estos pensamientos que
pensamientos que están asociados a la energía que representa cada flor, ¿no? A mí me gusta mucho Julian Barnard, os voy a leer un texto de Julian Barnard que dice, las flores son una expresión externa de patrones específicos de la fuerza de la vida, patrones que se expresan en nosotros en forma de pensamientos y sentimientos. Las flores son una metáfora de esa emoción humana, pero las plantas son más que una metáfora, ya que en realidad representan un pensamiento, son la presencia física de una forma de pensamiento. Las plantas representan las ideas en forma física como pensamientos de la tierra, ¿eh? De la tierra. El, Julian Barnard, bueno, pues es la persona que yo lo conocí cuando él trabajaba en el Instituto Bach y luego él ya pues dejó de trabajar con el Instituto Bach y montó su propio laboratorio y entonces las flores que nosotros utilizamos y siempre recomendamos su uso son las flores de Hillinger, el kit floral de Hillinger, porque, bueno, pues en contacto con homeópata hay gente bueno, pues que entiende lo que es la vibración homeopática, energética homeopática, recomiendan su uso, ¿no? Entonces, centrándonos en el doctor Ricardo Orozco, él se dio cuenta, o sea, en su escrito del el doctor, digo Ricardo Orozco, el doctor Bach, ¿no? Él asoció esos patrones de pensamiento con la energía, con la energía que está representada por cada flor. Y se dio cuenta realmente que esas flores que él denominaba de orden superior se corresponden exactamente con patrones mentales y emocionales. Es decir, eh, tanto el pensamiento como cada flor emiten una vibración energética. Entonces las flores son el archivo de un directorio más amplio, ¿no? El, podemos decir que es el archivo de lo transpersonal. ¿Por qué? Porque efectivamente todo lo que ocurre tiene relación con el defecto que vamos a corregir. O todo lo que pensamos tiene una relación directa con ese defecto que vamos a corregir, ¿no? Ese defecto, ¿por qué viene determinado? Por supuesto, por la personalidad, ¿no? Por personalidad, porque muchas veces hay patrones de pensamiento que se generan a lo mejor desde la infancia y esos pensamientos están tan arraigados en la personalidad que persisten a lo largo de nuestra vida. ¿Qué pasa? Que en el momento que se eleva nuestra conciencia sobre su conveniencia, sobre su presencia, realmente cuando ahí nosotros podemos proceder a la transformación, a la catarsis de a lo mejor esa creencia o ese pensamiento arraigado. Pero, ¿qué es exactamente un patrón transpersonal? Un patrón transpersonal lo podemos definir como una firma energética, como ¿eh? Un sello energético que representa a lo mejor ese desequilibrio emocional, que es común a lo mejor en las esencias florales. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El manzano silvestre, el manzano silvestre está asociado a un patrón de imprudencia, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, muchas veces este mm, patrón de impureza, en esos procesos de desintoxicación que necesita la persona, es importante incluir también la flor del manzano silvestre porque va acorde con ese pensamiento de impureza que hay detrás del síntoma físico. O, por ejemplo, nogal representa un patrón de corte y adaptación. Entonces,
es igual, es importante en introducirlo sobre todo en esos momentos de cambio o de transición, ¿no? Entonces, vosotros pensáis que a nivel físico, cualquier síntoma físico ya de por sí ¿eh? Supone un descontrol, ¿eh? Un descontrol. Pues, el cáncer, cualquier patología, la epilepsia, la esquizofrenia, la enuresis, todo supone un descontrol. Pero realmente detrás de ese síntoma físico, nosotros como terapeutas vamos a establecer qué conexión hay, ¿eh? O qué creencia o qué pensamiento hay detrás de ese síntoma, qué energía hay detrás de ese síntoma físico, ¿no? Entonces, eh, Ricardo Orozco desde el año 95, 96, él ha realizado, no solo como médico, sino también asociando su labor médica al uso de la terapia floral, él ha hecho un trabajo de investigación con los patrones transpersonales, la verdad que impresionante, ¿no? Entonces, si tenéis oportunidad realmente hoy en día, gracias al Internet, pues tenemos acceso a información que antes a lo mejor fue por la distancia, era difícil, ¿no? Y la verdad que hoy, gracias a eso, pues os- con ello quiero decir que todos los que tengáis posibilidad de participar, de participar en alguno de sus talleres, leer alguno de sus libros, yo te recomiendo, mira, por ejemplo, nosotros, este libro, ¿eh? este libro, el de aplicaciones locales, pero realmente las aplicaciones locales, o sea, aquí en este libro él desarrolla todo lo que es el concepto de patrón transpersonal. Nosotros lo tenemos aquí. Si ¿De alguno qué? de vosotros queréis tenerlo en físico, Mire, vamos donde mi tía María Eugenia. Venga, vamos donde mi tía María Eugenia. La camisa, hasta mire cómo está. Entonces, hay que limpiarla con un trapito para sí, quitarle por todas las favor, pelucas, hay alguna todo. persona que O tiene límpiasela a lo así mejor, encima, Nati, a ver si se le quita. sí, Límpiala con un si trapito. alguna tenéis el audio abierto, por favor, cerrad Mire si hay- porque están entrando. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Ya parece que sí. Sí, ok. Eh, entonces, como decía, los patrones transpersonales representan el arquetipo al que se asocia la energía de cada flor, y nos va a permitir comprender mucho mejor su efecto, tanto a nivel personal como también a nivel transpersonal. Entonces, las aplicaciones locales, a continuación, os voy a nombrar por grupo, los vamos a ir viendo por grupo, ¿eh? Y al final estableceremos, esa es decir, mm, pues estableceremos un coloquio para dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, vamos a empezar con el mímulo. El mímulo, fijaros realmente, por ejemplo, un arquetipo muy importante o una figura, el denominador común en todas las flores del primer grupo, sería la confianza, ¿no? La confianza, porque ya el desequilibrio fundamental, o sea, en este grupo es el miedo, ¿no? Entonces, pero vivido, él nos dio, nos puso a nuestra disposición 5 flores que nos van a permitir gestionar ese miedo de distintas formas, ¿no? Con mímulo, acordaros, mímulo, miedo a cosas concretas, cosas definidas, ¿no? Pero el patrón transpersonal, lo que hay detrás de un mímulo es ¿cómo diría? Es retracción e inhibición. Porque la persona ante aquello que no está definido, ¿eh? ¿eh? que hay falta de confianza, realmente se retrae o inhibe la acción.
¿eh? Entonces, se aplica o sea, en síntomas, por ejemplo, en síntomas físicos, que tensión, cuando hay tensión muscular, generada a lo mejor por un miedo definido, ¿no? Tensión muscular, encogimiento, o sea, hay una serie de retracción corporal, ahí podemos aplicar el mímulo. ¿M? También, por ejemplo, el Álamo temblón Aspen, nos habla de un miedo desconocido, un miedo intangible, un miedo intangible. Entonces, realmente, ¿cuál sería, ¿cuál sería el patrón transpersonal detrás de Álamo temblón? Pues sería lo abstracto, lo inmaterial. ¿Eh? Personas que tienen, que no te pueden definir, no te pueden identificar causa-efecto. ¿Por qué no? Porque lo tienen indefinido, ¿no? Entonces, muchas veces a nivel físico, bajo este patrón de incorporidad y de irrealidad, pues hay aplicaciones muy importantes, por ejemplo, sonambulismo, el sonambulismo, el insomnio, ¿eh? En- espera, un momento, de aquí, así, esperar que es que me va a atragantar, ¿sí? Entonces, es decir, en estos casos, la, mira, llévatela ese más para acá, sí, ¿vale? Venga, gracias. Estamos aquí. Eso. Mm. Entonces, es una esencia que se recomienda sobre todo en aplicarla en personas, cuando hay un exceso de sensibilidad y la persona no te sabe definir realmente eh, de dónde, cuál es el origen de su miedo, ¿no? Bajo ese patrón o sea, de abstracción de lo inmaterial, pues podéis añadir incluso personas, fíjate, yo he visto personas que dentro de lo que es su misma evolución espiritual, o sea, realmente la misma evolución te lleva a lo mejor a que afleren una serie de miedos o sí, de sensaciones que uno no puede definir, pues en ese caso también incorporarlo. O por ejemplo, o pongo un ejemplo, enfermos terminales o personas que están a lo mejor con un síntoma físico pues grave, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, a estas personas les va a ayudar también a definir un poco qué hay detrás, o sea, en su camino, ¿sabes? Porque realmente tienen personas que podemos ver que con miedo a la muerte, ¿no? A la muerte, así. El llantemo es otra de las flores del grupo uno y tiene que ver con el terror, con el pánico. Fijaros, el patrón transpersonal asociado al llantemo rock rose es detención brusca, paralización, ¿eh? Porque efectivamente, como todos los miedos, se inhibe la acción, ¿no? Pero esa detención brusca, paralización, es aquí, es inmediata, como, entonces es una detención tanto a nivel físico como a nivel energético. Efectivamente, el patrón ante la detención, la paralización, lo que nos va a dar realmente el IANTEMO es capacidad de respuesta, capacidad de intervenir en situaciones de emergencia, o en crisis intensa. Por eso Eduard Bach, fijaros, él introdujo el eliantemo dentro del remedio de rescate, efectivamente, porque lo que va a hacer en esas situaciones de shock,
de shock, dar capacidad de respuesta, ¿eh? De respuesta. Eh, la persona es aumentar, darse cuenta realmente, incluso, porque muchas veces el dar capacidad de respuesta que es tomar conciencia efectivamente de la situación donde está y en función de eso reaccionar, ¿no? Reaccionar. Luego, por ejemplo, también el castaño rojo, el castaño rojo eh, fijaros, el castaño rojo, el patrón transpersonal del castaño rojo, yo podría, o lo asocio, Eh, con con unas, en armonía, o sea, energía, cuando está en armonía, sin, decir, un castaño rojo en armonía representa la simbiosis emocional. ¿Eh? Es en distorsión, ¿cuál es? El miedo excesivo por la seguridad del otro. ¿Eh? Es la preocupación excesiva, es como físicamente lo podríamos decir como tiene un efecto de ansiedad anticipatoria. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la persona además establece unos vínculos simbióticos que no le van a dejar cortar, cortar el cordón umbilical con la otra persona, ¿no? Y entonces, por eso esta esencia es muy útil para cortar esos vínculos simbióticos que no dejan evolucionar, que no dejan evolucionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues también ha tenido el castaño rojo, fíjate, por muy buena aplicación en aplicaciones locales, tanto en geles como en cremas, ¿no? Por ejemplo, incluso yo tengo la experiencia de gente que lo ha utilizado también el castaño rojo, pero en spray, porque efectivamente cuando hay un patrón de miedo excesivo por el otro, miedo excesivo por el otro, y por ejemplo, en hospitales, en sitios donde hay grupos que están en torno a una persona que está enferma y eso, y quiera que no se respira se respira un ambiente de miedo por la seguridad del otro. En ese caso es bueno sprayar sí, con un spray que tenga el castaño rojo. Castaño rojo. Incluso, por ejemplo, también personas que a lo mejor, imaginaros, personas que a lo mejor es como yo he tenido gente que a lo mejor, pues, pendiente de a lo mejor de los cuidados de otra persona y es como una forma de no querer ver lo que está pasando, se le irritaron los ojos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se hicieron un colirio, acordaros, el colirio con suero fisiológico, añadiendo el castaño rojo, el castaño rojo, incluso yo también le añadí el brote de castaño para darse cuenta realmente de lo que está pasando, que entonces tanto en colirios como en baños florales, pues también se lo podemos añadir, ¿no? ¿Eh? Eh, entonces, porque realmente eh, la lección que nos va a ayudar el castaño rojo es amor desapegado, es decir, es aprender a cuidar con compasión, pero sin ansiedad, sin control. Entonces es la flor que este patrón promueve la autonomía emocional, gracias a la confianza en el destino del prójimo. ¿De acuerdo? ¿Eh? Otra de las flores, la última flor de este grupo, que nos va a permitir gestionar esta emoción, el miedo, es la cerasífera.
La cerasífera, que acordaros, es la flor que nos va a permitir cuando hay miedo a perder el control o el descontrol, o el descontrol, eh, el miedo a perder el control o descontrol de los propios impulsos. Entonces es el miedo a la propia reacción. Es una falta de autocontrol. Entonces, fijaros, la energía de este remedio está centrado en el eje control, descontrol. Control, descontrol. Entonces, por eso actúa como un profundo equilibrador, ¿no? Entonces, y yo creo que su acción va más allá de lo psicológico, ¿no? Porque como patrón transpersonal, patrón transpersonal, nos permite armonizar cualquier forma de descontrol, a nivel físico, a nivel emocional, como fisiológico. Entonces, ¿por qué? Porque además la tercera cifra nos va a permitir, es un patrón que va a permitir a la persona que aflore su capacidad de autocontención, serenidad y de aceptar sus propias pulsiones. ¿eh? Pero aceptarla sin reprimirla ni temerla, no. ¿A través de qué? De entenderla y contenerla, porque cuando uno la entiende, la contiene. O sea, es decir, efectivamente, para contener hay que entender. Entonces, eh, supone un patrón que nos va a permitir restaurar el equilibrio. ¿Mm? El equilibrio. Vamos a seguir con nuestro recorrido floral. ¿eh? Recorrido floral. Entonces, a nivel, entonces, en el caso de Cerato, en el caso de Cerato, está relacionado el patrón transpersonal de Cerato, que acordaros que es esa falta de confianza en la propia intuición, El- y persona que busca constantemente una validación externa debido a esa falta de intuición. Entonces, el patrón transpersonal, ¿cuál sería? Desconexión, desconexión con la propia intuición, ¿eh? Con la propia intuición. Entonces, incluso el efecto de esa desconexión con la propia intuición tendría efectos de ansiedad y dispersión mental, ¿no? Entonces vemos realmente que en muchos casos de ansiedad, por eso hay mucha gente que dice flores para la ansiedad y tal. No, habría que ver qué hay detrás de ese síntoma de ansiedad, porque la ansiedad, el efecto de ansiedad puede venir generado por alguna energía representada por alguna flor. Entonces vamos a ver cuál es la energía, exactamente que está produciendo ese efecto. Entonces, eh, en contextos donde veamos que la persona está demasiado influenciada, por la opinión externa, entonces hay una falta de autoconfianza energética en su propio criterio. A esta persona, le vamos a añadir, le vamos a añadir la, el cerato. El cerato, fijaros, realmente, por ejemplo, el cerato a nivel físico. Aquí, un momento, acá, 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 aquí, cerato. Y porque físicamente fortalecer la autoconfianza energética, pero la lección es confiar y la vida, de alguna forma, cuando uno define el propósito, la vida te va a traer
de alguna forma para que tú fortalezca esa confianza interna en ti mismo, ¿no? Y pero independientemente del tiempo que la necesites tomar, porque realmente, por ejemplo, cuando hay normalmente el cerato, o sea, yo cuando lo he visto en persona adulta, ¿no? No, o sea, no es algo que se generó ayer, es algo que viene a lo mejor eh, la falta de confianza en su propio criterio, a lo mejor pues desde hace años, ¿no? Entonces realmente, por ejemplo, es como te va a dar identidad. La elección, fortalecer fortalecer la propia intuición te va a dar identidad. ¿Por qué? Porque la respuesta la tienes tú realmente. Entonces, como dejar de salir a buscar fuera lo que ya está dentro, ¿no? Luego, por ejemplo, tendríamos también el esclerantus. El esclerantus dentro, por ejemplo, el denominador común, el patrón en desequilibrio de todo este grupo es la incertidumbre. Acordaros que la incertidumbre, la certeza es el conocimiento cierto y seguro sobre algo, ¿no? Entonces, todas las flores que estamos viendo en este grupo, lo que hacen es trabajar esa falta de certeza. Entonces, Clerantus es el patrón transpersonal de Clerantus es la inestabilidad, pero inestabilidad en cualquier síntoma, tanto físico como emocional como energético, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel físico, pues vamos a ver a personas que a lo mejor detrás de sus síntomas físicos de inestabilidad, de inestabilidad, a lo mejor esa alternancia o esa fluctuación, esa ciclicidad, o sea, esa descoordinación de síntomas que aparecen, que desaparecen, que parece que ya, y otra vez, bueno, incluso personas que te dicen fluctuación mucho de los estados de ánimo, pues todo eso realmente puede ser un reflejo del patrón de inestabilidad que hay. Entonces, lo importante con este remedio, ¿cuál va a ser? Desarrollar determinación interior, ¿eh? Que es, o sea, a buscar aquello que nos da estabilidad emocional y consecuentemente claridad mental. Claridad mental. ¿Mm? Luego, eh, aquí hay dos flores, igual que para la falta de certeza, tanto la genciana como aulaga, aulaga, todas las flores realmente están interconectadas entre sí, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, a mí me gusta mucho genciana y por eso siempre cuando hablo de ella o cuando la expongo seguidas, porque yo creo que hay una conexión muy importante, ¿no? Para mí, Aulaga como Eduardo, el doctor Ricardo Orozco, considero efectivamente genciana, o sea, Aulaga es una extensión de genciana. Es decir, extensión quiere decir que una vez que como el síntoma físico, o sea, el síntoma físico se, como diría, se extiende, o sea, se procesa para bien o para mal, en este caso se procesa para mal, porque realmente, por ejemplo, genciana, el patrón transpersonal de genciana, ¿cuál es? Es el desánimo, la fragilidad, la debilidad y la duda. Ese es el patrón transpersonal. Es Vayamos. físicamente nos vamos a encontrar con personas que a lo mejor su misma duda, su misma Yo para explicarlo, no pesimismo, sé, y ¿eh? los minutos Lo se acabaron, pero me funciona. Compre el de mujer y le va a funcionar Por igual. favor, hay alguien que tiene el micrófono abierto, os pido por favor que lo apaguéis.
¿vale? Ya, listo, listo. Es, entonces, como decía, el patrón personal de Gentiana, desánimo, fragilidad, debilidad y duda. ¿Eh? Y hay personas que su mismo cuadro pesimista de duda, lo lleva a, lo veis, hay una debilidad porque deprime su sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, por eso la genciana es una flor muy importante para fortalecer el cuerpo físico, el cuerpo físico, entonces muy aplicable, o sea, muy conveniente en aplicaciones locales, ¿no? Porque el, la lección de la genciana, que yo implícita la genciana, ¿cuál es? Es desarrollar la estabilidad emocional. ¿Para qué? Para tener y con ello claridad y certeza mental. ¿Eh? Entonces, como decía, la ulaga, el patrón transpersonal de la ulaga eh, representa claudicación, desesperanza y rendición. ¿Eh? Es o sea, un estado, tras un estado genciana donde realmente la persona no aceptó el hecho y entonces realmente llega un momento que su misma, al anular la certeza, lo que hace realmente es que aflore un estado de claudicación. Entonces no hay aceptación. ¿Eh? No hay una aceptación serena, la persona renuncia, y, o sea, vive su realidad con desesperanza. Entonces, por ejemplo, vemos aquí realmente cuántos pacientes y cuántas personas que se nos acercan. Ya he probado un montón de tratamientos y nada, y esto no me va a hacer nada. O sea, vemos que hay personas que pierden la certeza de ver una luz dentro del camino, ¿no? De ver una luz dentro del camino. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, ahí pues tendría una importante aplicación. Las aplicaciones locales también son importantes, porque es importante integrar la lección, de que ¿cómo diría? La esperanza es superior al destino y puede levantar rocas. A mí me encanta esta frase, la esperanza es superior al destino y pueden levantar la roca. Entonces, las aplicaciones locales que nos van a ayudar a revitalizar, revitalizar esas zonas que ya estaban un poco, pues, a lo mejor debido, a lo mejor a un estado gentiana previo, ¿no? Pues se han debilitado, han perdido certeza, han perdido esperanza en su recuperación. Luego, por ejemplo, también vamos a ver un, un estado hojarazo. mm, En un estado hojarazo, ¿cuál sería el patrón transpersonal? El patrón transpersonal del hojarazo es falta de energía, ¿eh? Falta de energía, desmotivación, falta de alicientes y desmotivación. Realmente, por ejemplo, aquí, el estado positivo, ¿cuál sería? Alicientes y motivación. Por eso lo he puesto aquí. Falta de energía, de motivación, alicientes y motivación. O sea, es decir, la falta de energía y de motivación sería desde el punto de vista negativo, ¿eh? Y los alicientes y la motivación sería desde el punto cuando una persona ya, o sea, es decir, está en armonía con, sí, con sus emociones, ¿no? Entonces, físicamente, eh, una persona, a nivel que necesite, a lo mejor la aplicación local, la aplicación de los jarazos, pues vamos a ver, a lo mejor le puede venir bien en aquellas zonas del cuerpo que se sienten lentas, pesadas, sin energía, incluso que hay como una pérdida del tono muscular, del tono muscular, hay un debilitamiento,
puntual, pues por ejemplo, personas que a lo mejor estaban llevando bien un tratamiento y tal, y por una serie de circunstancias de fuera y tal, y de pronto eh, pues se han venido abajo, han probado varios tratamientos, no han tenido resultados y caen en un estado aular, ¿no? Entonces, entonces aquí pues tiene digo, un estado aula, un estado ajarato, ¿no? Entonces, el ojarato nos va a enseñar ¿eh? que el entusiasmo, la motivación, pueden restaurarse, pueden renovarse encontrando, es decir, porque el ojarazo que nos va a dar, nos va a ayudar a encontrar sentido en la rutina. A mí me encantaba una frase de la doctora psiquiatra, María Luisa Pastorino, que decía, la rutina mata, ¿eh? O sea, la rutina mata, intégrala, vive con ella, ¿sabes? Ahora vamos a hablar ya de el último remedio de este grupo que es la avena silvestre. La avena silvestre, wild oats, que es el patrón transpersonal de la avena silvestre, es la dispersión emocional y la falta de dirección vital. ¿Mm? El- Realmente, por ejemplo, nos vamos normalmente, el patrón transpersonal está relacionado con aquellas personas que están en búsqueda de un propósito. Como cualquiera de estas flores nos va a dar definición, como os decía, ¿no? Entonces, lo importante de la avena silvestre, ¿cuál es? Es reconocer el verdadero propósito. O sea, ¿cuál es el verdadero contenido que ya lo tengo? ¿eh? Que me da sentido a mi vida. Por eso es importante con la avena silvestre, es decir, buscar dentro para realmente que hay una coherencia entre lo que hay dentro y lo que busco fuera. ¿Por qué? Porque tengo capacidad, habilidades y talento de desarrollar lo que fuera, porque es lo que necesito, es la conexión. Eh, por eso efectivamente, el desequilibrio emocional o el patrón transpersonal en desequilibrio de una vena silvestre, ¿cuál es? Es la dispersión vocacional, es la falta de dirección vital. ¿eh? Ok, así. Aquí, pues ahora después de en la aquí, gracias. Sí. Pues ahora vamos a ver el grupo 3 que nos habla, el grupo 3 nos habla de bueno, pues de la persona que tiene desinterés por las circunstancias que están pasando en el aquí y en el ahora. ¿eh? Fijaros que en el grupo 3 hay 6 flores y para no cansaros ya vamos a ir más rápido, ¿sabes? Porque como os decía, vamos a profundizar más de lleno. Yo os propongo, porque si no se nos va a hacer un poco largo, yo os propongo hacer como una masterclass el jueves, pero centrándonos en las flores, el clematis, el patrón transpersonal de clematis, ¿cuál es? Es conexión, ¿eh? Es letargo, es como, diría, sí, es como desconexión, letargo, es una pérdida físicamente, físicamente esa pérdida la asociamos a la conciencia, ¿no? Al desvanecimiento. Entonces, por eso efectivamente, clematis
es una flor cuyo patrón transpersonal de desconexión nos va a permitir revitalizar aquellas zonas que parecen muertas, o sin energía. ¿eh? O sin energía. Entonces ya sabéis, clematis siempre está asociado a una energía de desconexión. ¿eh? ¿Y cuál es la lección? Aprender a vivir el presente y revitalizar el presente. Eso es lo más importante. Eh, Madre Selva, también, dentro del patrón de desconexión, desconexión con el presente, representa una, ¿cómo diría? Eh, una regresión emocional, porque normalmente la persona que necesita madre selva se queda enganchado ¿eh? en el pasado. Entonces, niega y se resiste al cambio. Entonces, físicamente, todo lo que suponga está relacionado, fijaros, con la cronicidad, porque todo lo que suponga no evolución, estancamiento, vamos a añadir la madre selva. Entonces, ¿cuál es la lección de la madrecela? Es aceptar mm, que el pasado fue magnífico, fue valioso, pero vivo en el presente. Para evolucionar en mi camino de evolución me tengo que hacer que aflore el interés en el momento presente. ¿eh? Otra flor que nos va a permitir vivir el momento presente es la rosa silvestre, que, cuyo patrón transpersonal en desequilibrio está asociado a la apatía, a la resignación y a la falta de vitalidad interior. Es decir, eh, es como yo diría que el patrón transpersonal es la no responsabilidad, porque realmente la persona eh, físicamente veremos que hay cuadros incluso de subexpresión de órganos, ¿no? Que a lo mejor como reflejo de esa falta de responsabilidad, de esa apatía y tal, también están reflejando a lo mejor, pues imaginaros, a lo mejor persona, persona que es que le da igual, no se está tomando los tratamientos como son, realmente hay una subexpresión de sus órganos, pero producido por una actitud de apatía, de me da igual, si tú ves esto ya me viene familia, ¿qué más da? Y he probado miles de tratamientos y todo eso. Ahí podemos también ver cómo hay una inhibición energética, ¿no? La lección efectivamente es autorresponsabilidad, es decir, autorresponsabilidad, aprender a realmente dentro del dolor, dentro de la rutina, no realmente hacerme responsable de mi propio proceso, porque esto es como una partida de ajedrez. Si yo no muevo ficha, aquí no hay cambio. Aquí no hay cambio, ¿no? Es el castaño blanco también es otra flor de desinterés, que fijaros el patrón transpersonal del castaño rojo es importante porque nos va a hablar de esa repetición, repetición acelerada, tanto obsesiva como impulsiva, ¿no? Entonces, imaginaros, o sea, físicamente, pues cuando a lo mejor podemos asociar esos síntomas físicos de repetición, por ejemplo, en tics, en brotes que se repiten, que se vuelven a producir, ¿eh? Que se vuelven a producir. El, es decir, porque la repetición de síntomas supone muchas veces como un estancamiento, una evolución, ¿no? Entonces, muchas veces cuando llevo años sin dormir, por pensamiento intrusivo, pues el castaño blanco también ayuda a realmente a que aflore ese patrón de pensamiento o ese patrón que hay detrás de esa repetición, ¿no? Entonces ¿por qué? Por eso, efectivamente, la lección del castaño blanco, ¿cuál va a ser? Liberar el pensamiento intrusivo. Entonces, aprender
a que no sea el pensamiento quien domine, realmente que tenga capacidad de gestionar, la vida de la persona, sino que sea realmente, la personalidad de la persona, o sea, la persona, quien tenga dominio sobre ese pensamiento. ¿Mm? Entonces, y luego el olivo, el patrón emocional de olivo, mm, es, fijaros, es la energía de esta flor, está basada en el sobreesfuerzo, tanto físico como espiritual. ¿Y el efecto cuál es? Es el agotamiento físico. ¿Eh? Entonces, por eso es una energía de una flor que os recomiendo, por ejemplo, igual cuando hay cronicidad, cuando hay convalecencia, cuando hay signos por agotamiento físico, incluso muchas veces es detrás de una convalecencia física, pues es el agotamiento por estrés, ¿no? Entonces, eh, tiene muy buena aplicación a nivel local, a nivel local. eh, el- pues, por ejemplo, a lo mejor aplicar simplemente por el área, por favor, Mary, por favor, preséntate aquí, acá, acá. Momento que estoy, espérate que la batería que no la haya conectado. Ya, ya, listo, listo. Eh, que la conexión es inestable, me está diciendo, pero bueno, ya. Entonces la mostaza es otro remedio cuyo la persona está desconectada del presente, pero ¿por qué? El origen de esta desconexión del presente, ¿cuál es? Es la noche oscura del alma, es la oscuridad interna. Es como en psiquiatría, desde el punto de vista de psiquiatría, es lo que se dice la depresión endógena, profunda, súbita. Físicamente hay como una tristeza cíclica que viene y va. Por eso es un trastorno emocional estacional, porque muchas veces los síntomas aparecen sin causa aparente. Por eso muchas veces viene muy bien añadir la mostaza. Fijaros, cuando de pronto hay pacientes que vienen y te dicen, "Mm, y ya me han hecho cantidad de pruebas y tal, y no sé, y esto y no saben", y quieres que no, tú veas a la persona que hay una tristeza realmente porque no saben a lo mejor definir el origen de su malestar. Pues vamos a añadirle eh, la, añadirle la mostaza con qué, con el objetivo de interiorizar, es decir, permitir que la tristeza se viva como un detonante para la introspección, no como algo, la tristeza es que como un efecto que esto me está llevando, no, por algo tengo esta tristeza y mm, le doy gracias que me va a llevar a reconocer realmente cuál es el origen, porque para que se produzca realmente la catarsis, el paciente tiene que hacer clic de conciencia con el motivo realmente de su estado. Igual, la última flor de este grupo, el brote de castaño, fijaros, que es el no aprendizaje, ¿no? El no aprendizaje, la repetición de errores. Entonces, el patrón transpersonal el- se relaciona con el aprendizaje, eh, la repetición de errores, y asimilación de experiencia. O sea, realmente, por ejemplo, el brote de castaño, la energía del brote de castaño, ¿eh? Nos va a ayudar a ver la causa de la no asimilación, ¿eh?
de la no integración, ¿eh? Entonces, por eso esas enfermedades que aparecen y desaparecen, que no sabemos, como tenemos indefinido el origen, la causa del origen, ¿eh? Ahí vamos, vamos, por eso muchas veces el brote de castaño, incluirlo en cuando hay un cuadro de cronicidad, importante, es importante, porque realmente el brote de castaño va a permitir que la persona se observe y tome conciencia realmente del origen de del efecto, ¿ves? Del efecto. Ujú. Pues si queréis, yo os propongo a lo mejor que paremos 3 minutos, 3 minutos si queréis, o bueno, vosotros me decís, ¿eh? Eso, porque ya nos quedan los cuatro últimos grupos, 4, 5, 6, 7. ¿Eh? ¿Vosotros me decís? ¿Eh? ¿Alguno? Por ¿Sí? mí está bien seguir. Hola, gracias por esta clase. ¿Sí? ¿Preferís seguir? Seguimos. Bueno, por mí, no sé las demás. Ok. A ver. Bueno, pues vamos a seguir. Mejor Así. seguir. ¿Eh? Buenos días. Buenos Es días. mejor seguir, sí. Sí, vamos a seguir. Pues vamos a seguir con el grupo 4, el grupo de la soledad, ¿eh? De la soledad. Realmente, por ejemplo, en este grupo se incluye remedio de personas donde su denominador común es la soledad. ¿Por qué? Porque de alguna forma o de otra no saben gestionarla, ¿no? Entonces vamos a empezar. El violeta de agua. ¿Cuál es el patrón transpersonal del violeta de agua? Es el aislamiento. ¿Eh? Aislamiento, pero producido por esa falta de integridad, de soberbia. ¿Eh? Entonces, efectivamente, por eso muchas veces físicamente al violeta de agua lo podemos asociar con un efecto físico que es rigidez. La rigidez estática. Por ejemplo, que lo podemos ver en personas a lo mejor con tensiones musculares, crónicas, entumecimiento de tejidos, parestesia, hormigueo. Entonces, realmente, por ejemplo, para vencer ese aislamiento, ¿qué hay que hacer? Integrarse. Y la energía del violeta de agua fomenta la integración. ¿Eh? Entonces podemos ver realmente, entonces a nivel físico, cómo realmente ese patrón transpersonal, tanto de integración nos va a permitir integrar mejor a la persona. Imaginaros personas que a lo mejor tenían un problema de movilidad, pues por algún problema, entonces se la ha empezado a aplicar. Y muchas veces la aplicación local, mm, en algunos casos es suficiente, en otros no. Entonces, por ejemplo, sería añadir también aplicación, además oral, o sea, además de local, también lo añadiríamos local, ¿no? Local. Entonces, eh, Oral. y otra flor para trabajar la soledad es impatience. Impatience, igual. Impatience Soberbia. trabaja el patrón, es aceleración, aceleración y rigidez. Entonces, en el momento que veáis físicamente proceso acelerado, es decir, eh, mm, inflamaciones, espasmos, taquicardia, cualquier implicación que implique movimiento, tensión, ¿no? Rigidez muscular y articular, en ese caso, por ejemplo, el impatience
el Impatiens tiene una magnífica. Yo, por ejemplo, estoy en contacto con gente que trabaja a nivel local, fisioterapia, fisiatras y tal, que utilizan la terapia floral, Impatiens, o sea, tiene un efecto relajante, y además como Edward Bach en su escrito decía que el efecto físico del Impatiens es momentáneo, momentáneo, ¿no? Entonces, porque la lección que trae el Impatiens, ¿cuál es? Es tolerancia, ¿eh? Tolerancia con el tiempo y con el proceso, porque muchas veces el, se produce el patrón energético negativo. ¿Por qué? Porque realmente la persona no tolera el proceso, es decir, no tolera el que tenga que esperar un tanto tiempo, o sea, no tolera en que todo requiere un tiempo y un espacio, entonces por eso bloquea el proceso, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra de las flores que nos ayudan a trabajar con la soledad es el brezo, ¿eh? El brezo, el patrón transpersonal de brezo, ¿cuál es? Es la viscosidad, ¿eh? La viscosidad, el apego, o sea, lo que no se puede despegar, lo que no se puede despegar, que está ligado a un egocentrismo emocional. Yo, me, conmigo. ¿eh? Entonces, todo gira en torno a esa persona, ¿no? Entonces, eh, y físicamente, fijaros, Edward Bach nos indicaba en todas aquellas patologías que impliquen, que impliquen una mucosidad densa, o sea, aquello que no se puede despegar, por ejemplo, sinusitis, en bronquitis, todo lo que son las patologías que impliquen ese tipo, que con uno de los efectos sean como esas mucosidades densas, vamos a añadir el, sí, el brezo. ¿No? Y luego, por ejemplo, eh, porque realmente uno de los pasos fundamentales para la transformación en este estado, ¿cuál sería? Es gran capacidad de escucha, ¿eh? Por eso las grandes lecciones de una persona que necesita brezo es fomentar, ¿eh? Y practicar su capacidad de escucha. ¿Por qué? Porque el brezo nos va a permitir pasar de la empatía a la generosidad emocional, ¿no? Entonces la persona eh, aprende a escuchar, pero desde el corazón. ¿eh? Entonces, deja atrás el egocentrismo, o sea, deja atrás su prioridad. Entonces, y esa necesidad compulsiva que tiene de que le atiendan, ¿no? De que le atiendan. Eh, ahora uno más, paso uno más aquí. ¿Cómo paso aquí? Acá. Ah, vale, vale, vale. Eh, ok, vale, pues así. Ujú, ok, entonces aquí el grupo 5, que es hipersensibilidad a opiniones externas. Aquí Eduard Bach o sea, incluyó una serie de flores, efectivamente, que nos van a ayudar a realmente cuando de pronto hay como mucha vulnerabilidad hacia lo externo. Hay una hipersensibilidad frente a opiniones externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos el agrimonia, agrimonia, porque agrimonia nos va a permitir trabajar con ese patrón, porque una persona en un estado agrimonia, hay una oscuridad, mm,
de la que no, o sea, una oscuridad que presenta una tortura interna que está oculta y que la persona no, mm, enmascara bajo una apariencia alegre. Entonces, por ejemplo, efectivamente, no hay flores ansiolíticas, pero sí Edward Bach habló de agrimonia como es como el estado ansiolítico por excelencia. O sea, el remedio ansiolítico por excelencia del sistema, ¿no? Pero hay que ver realmente si la persona que necesita agrimonia está dentro del patrón, de ese patrón de ansiedad representado por agrimonia, ¿no? Entonces, la agrimonia nos va a permitir trabajar ese patrón, o sea, ese patrón de, y la lección entre lo externo y lo interno. Es decir, la persona deja de huir de sí mismo, deja de huir y explica, o sea, no expresa realmente, auténticamente lo que siente, lo que siente. ¿eh? Entonces, otra de las flores que nos va a permitir trabajar con ese patrón, este patrón de hipersensibilidad, es la centaurea. La centaurea es el patrón transpersonal, es sometimiento y debilidad. ¿eh? Sometimiento y se basa en estos dos grandes ejes, ¿no? Entonces, físicamente, por ejemplo, vamos a ver, cualquier situación de sometimiento, o sea, ya en sí, yo tengo ya en sí el hecho de imaginar, sobre todo en enfermedades crónicas. Hay personas que se acercan y te dicen y te hablan de la enfermedad como un sometimiento, efectivamente, porque es sobre todo cuando la enfermedad se cronifica, realmente hay una actitud, o sea, una sensación de estar sometido. Sometido como a un proceso, ¿no? Entonces, eh, en adicciones, por ejemplo, igual, también porque realmente hay una falta de voluntad, una falta de voluntad y la persona se somete a algo que por una parte ahí ya añadiríamos, como hemos visto antes, el brote de castaño, porque la persona no se da cuenta realmente sí, del prejuicio que le está ocasionando, ¿no? Entonces la persona eh, presenta un cuadro de debilidad que le somete. Y luego, por ejemplo, también cuando se nos presenten casos de debilidad circulatoria o personas que a lo mejor que en proceso de rehabilitación, pues tiene una buena aplicación local con la Centauri es muy buena. Entonces, la lección de una persona que necesita Centauri, es aprender, ¿eh? Aprender sin perderse, o sea, es aprender, no, someterse sin perderse a uno mismo. ¿eh? Entonces, aprende a colaborar, pero desde un lugar de igualdad. ¿eh? ¿Por qué? Porque poner límites, definir límites, y distinguir entre una actitud de servicio y una actitud de servilismo de sometimiento. ¿Mm? Otra de las flores que nos va a permitir trabajar con esta vulnerabilidad es el nogal. El nogal, pues para mí el nogal es una de las flores, para mí el brote de castaño, fíjate, como digo, brote de castaño y, y nogal son flores fundamentales porque ayudan bastante, aportan bastante claridad mental en la persona, ¿no? El nogal, se relaciona con adaptación al cambio y también con la falta de protección, ¿no? La falta de protección. Eh, por eso, pero fijaros, el nogal implica, desde un punto de vista positivo,
muchas veces para seguir evolucionando, nuestro camino de evolución significa que aflore el patrón de corte y decisión. Entonces, muchas veces físicamente físicamente, por ejemplo, ante los cambios va a surgir un efecto que es la ansiedad, la ansiedad en sus múltiples manifestaciones, como, como reflejo, de esa falta de adaptación al cambio, ¿no? O de protección externa. Es decir, porque muchas veces, incluso, podemos tener injertos, prótesis, pues que se genere en la persona esa energía de adaptación, ¿no? Es muy importante también añadirla en aplicaciones locales, no solamente oral, sino a nivel local. Entonces, ya sabéis que pueden ser protector de influencia externa, pues pueden ser desde alergenos, radio, quimio, y medios de comunicación, todo eso, ¿sabes lo que es protección? Todo lo que sea protección, habladuría, pensamiento de otros, tal, todo eso también pues nos ayuda. ¿eh? La elección es Nogal, fijaros que muchas veces para evolucionar hay que cerrar capítulos, ¿no? Entonces muchas veces se cierra una puerta y se abre una ventana, muchas veces pues la persona tiene dificultad en romper los vínculos, tiene dificultad en romper los vínculos. Por eso Eduard Bach decía que es una flor fundamental para romper lazos simbióticos, que es muy importante. Y luego la última flor de este grupo sería el acebo, Holly. ¿eh? El patrón transporcional del acebo es cualquier sentimiento contrario al amor que de una forma o de otra está interfiriendo en una buena relación con otro, en las relaciones que la persona establece con los otros, ¿no? Eh, entonces, mm, incluso, por ejemplo, tanto, fijaros como, porque otra flor que nos va a trabajar, a lo mejor esa rabia o ese rencor, o sea, en sí, esa rabia interna que sentimos, que es el sauce, pero fijaros, hay una diferencia entre sauce y acebo, porque acebo es una manifestación externa de esa rabia, de esa rabia, y se nos van a manifestar muchas veces físicamente erupciones, erupciones en un dolor intenso, en picores, en fiebre, en reacciones cutáneas, como decía, erupciones. Entonces aquí puede venir muy bien, porque el sauce, normalmente una persona que tiene a lo mejor un resentimiento y tal, no, o sea, o sea, no te va a decir, a lo mejor no le vamos a ver con esas manifestaciones, ¿no? Porque es como un resentimiento callado. El sauce es como normalmente la persona a lo mejor puede vivir años con ese resentimiento, con lo que pasó y tal, y muchas veces es fruto de la no autorresponsabilidad, que el no entendimiento que hace que viva con ese sentimiento de rabia durante años, pero que no, que realmente es como, por eso el sauce, ya lo vamos a ver, una de las flores, o sea, una de las cosas fundamentales que nos va a hacer es trabajar la autorresponsabilidad, ¿no? Entonces es la lección de la hacemos es Sebo. partir del corazón, al amor universal, y dejar que fluyan las relaciones interpersonales que las necesitamos en nuestra vida. Nuestra vida. Aquí, ya, ya, allá. Ok. Bueno, pues ya
entramos ya en la última parte. En el grupo 6 el 7 es ¿cómo diría? El grupo 6 que es abatimiento, ¿eh? Abatimiento, desesperación, ¿eh? La estrella de Belén es la flor del consuelo, ¿eh? Entonces, la flor de consuelo eh, este patrón está asociado a lo que es el arquetipo del trauma, ¿eh? Del trauma, aquel hecho traumático que ocurrió, no fue afectado independientemente de cuándo ocurrió, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso físicamente enseguida lo vamos a asociar con enfermedades crónicas, con síntomas físicos que no evolucionan, con bloqueos, con somatizaciones, ¿eh? Edward Bach decía, efectivamente, hablaba de Estrella de Belén como es la flor de la cicatrización, es el remedio de la cicatrización, ¿eh? Y entonces tiene muy buen efecto a nivel físico, ¿eh? Y en aplicaciones locales. La lección que lleva implícita en Estrella de Belén es aceptar, reparar y cicatrizar. ¿Eh? ¿Eh? Por eso el remedio de la Estrella de Belén es un remedio catalizador, porque actúa muy en profundidad, ¿eh? Y desbloquea procesos emocionales estancados, ¿eh? Sauce. Mm, Sauce, realmente el patrón transpersonal del sauce, es retención, irritación, rigidez y fermentación, fruto de la no responsabilidad, ¿eh? Como decía, es realmente, por ejemplo, aquí lo principal del sauce es la no responsabilidad, porque debido a que he yo proyectado mi culpa, la culpa que me corresponde a mí, la he proyectado en otros, ¿eh? Entonces realmente el cuerpo muchas veces retiene, se irrita, demuestra una serie de patrones como reflejo de esa necesidad de soltar el pasado. ¿Por qué? Porque realmente la lección grande del sauce es soltar el pasado. Soltar el pasado. Luego, por ejemplo, ¿m? Pino, el patrón personal del pino, es la autoagresión, la infracción y el autorreproche, ¿eh? ¿Pero en qué? Porque realmente detrás de un pino físicamente, fijaros, por ejemplo, ha tenido en trabajos de investigación, ¿no? Pues se ha demostrado la eficacia de añadir el pino en el caso de enfermedades autoinmunes, ¿eh? ¿Eh? Enfermedades autoinmunes, y por ejemplo, y aceptar la gran lección del pino es aceptar los errores como parte del aprendizaje, dentro del camino de la evolución, ¿no? Mm. Ahora, Alerce es el patrón transpersonal de Alerce es ¿eh? Suficiencia o lo suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Porque realmente, fijaros, eso es lo que determina que la persona se sienta capaz o incapaz, ¿eh? Y entonces es un concepto que viene totalmente unido y relacionado con el concepto de autoestima, perdón, la creencia en la propia valía, ¿eh? Por eso muchas veces a nivel físico, esa incapacidad física verbal, se va a demostrar, por ejemplo, en la hipotonía.
hipotonía o hipofunción de cualquier órgano. ¿Eh? También, por ejemplo, alerce es una autoimagen debilitada o incapaz que se hace la persona de uno mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver reflejado también en trastornos de circulación. O sea, la persona no quiere avanzar. Entonces, como la circulación realmente eh, es lo que te hace seguir avanzando, ¿no? El circular, que el circule la sangre por tu cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay esos problemas de autoestima, de no, la no creencia en la propia valía, ahí es como el cuerpo pues tiene problemas de avanzar, ¿no? Y manzano silvestre es otra de las flores cuyo patrón se asocia a patrones de impureza, de vergüenza, repulsión y obstrucción hacia uno mismo. ¿Eh? Hacia uno mismo. Entonces, fijaros, el, realmente, por ejemplo, el patrón en positivo del manzano silvestre es purificación, es sensación de orden y de limpieza. ¿Eh? Es decir, la persona, o sea, físicamente, por eso, cualquier enfermedad que una persona tenga el sentimiento de estar sucio por dentro, ¿eh? Porque hay personas que a lo mejor no asocian, a lo mejor o no hay la correlación entre su pensamiento y el síntoma físico, entonces lo llevan, pero en el momento que veamos esa sensación, esa sensación de estar impuro, incluso, por ejemplo, detrás de cuadros de abuso, o sea, realmente esa sensación de suciedad, pues viene muy bien añadir el, el manzano silvestre. Y no solamente, muchas veces, no solamente a nivel oral, sino también a nivel físico. A nivel físico, pues también aplicarlo localmente. Entonces eh, la elección es aprender a aceptarse a uno mismo, ¿eh? Reconociendo que la imperfección es parte de la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Mm. Y como paso, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, ¿ok? Bueno, y el patrón transpersonal de castaño dulce, eh, regeneración, es el arquetipo, está asociado totalmente al arquetipo de la muerte y resurrección. Por eso muchos autores lo asocian como la noche oscura del alma. Pero fijaros, la noche oscura del alma, que representa también ¿eh? El umbral de una transformación radical. Porque fijaros que es un abatimiento extremo y dentro de las flores es el abatimiento extremo máximo, máximo en este grupo, ¿no? Entonces, aquí físicamente, cuando veamos síntomas físicos donde la angustia es insoportable, donde la sensación es como una sensación de aniquilación, ¿eh? De aniquilación, de estar ya al borde, al borde a lo mejor de esa aniquilación en cualquiera de sus órganos, ¿no? Pues aquí podríamos añadir el castaño dulce. El castaño dulce, porque la lección del castaño dulce, realmente el castaño dulce lo primero nos va a dar sentido, va a dar sentido realmente a la existencia que tiene la persona, ¿no? Entonces, es, el, es
como mentalmente estar abierto a la trascendencia y que aflore nuestra capacidad de resiliencia luminosa. ¿Eh? Las últimas dos flores que nos quedan del grupo 6 tanto el olmo como el roble, como decía siempre, son flores que Eduard Bach nos permitió trabajar ese exceso de responsabilidad, el exceso de responsabilidades, y en cada uno, Quiero escuchar. en cada una la persona reacciona de forma distinta. El olmo, ¿eh? La persona, eh, es decir, el estado negativo del olmo sería el agobio, el desbordamiento, ¿eh? Y, pero esto está relacionado con Ay, con el estado de orden y planificación, porque realmente, No, me dijo que sí, positivamente, el olmo lo que va a hacer es para evitar ese agobio, ese desbordamiento en la que supone el patrón transpersonal en desequilibrio, ¿eh? Para que aflore, tiene que aflorar nuestra capacidad de orden y planificación para evitar caer en el agobio. ¿Eh? Físicamente, fatiga extrema, insomnio, dolores musculares. Normalmente estos estados de dolor muscular, de ansiedad, se refleja mucho en toda esta parte de los hombros, del cuello. Eh, entonces, donde, o sea, sensación donde la persona tenga la sensación de no estar a la altura, de no estar a la altura, de dolores intensos que produzcan, en el que hay mucho dolor físico y agobio, agobio que desborda. Entonces, por ejemplo, y eso puede producir cólico, puede producir neuralgia, incluso dolores dentales, o sea, no sé, en todos los dolores que supongan un agobio, ahí la vamos a introducir, ¿no? Y luego, por ejemplo, también vendría muy bien el roble, la última flor de este grupo, es el roble, representa la fuerza inquebrantable, ¿eh? La perseverancia, ¿eh? El sentido de llevado al extremo. Entonces hay una sobrecarga, ¿eh? Hay una sobrecarga. Entonces físicamente lo vamos a ver en tensión muscular, fatiga crónica, ¿eh? Es una resistencia, incluso resistencia excesiva a afectar enfermedades. Por eso el roble, no solamente a nivel oral, sino también a nivel local, físico, en aplicaciones locales. Y la lección principal de un roble, ¿cuál es? Aprender a respetar los límites del cuerpo y de la mente. Y de la mente. ¿Sí? Pues el último grupo, y disculpad porque yo pues creía que iba a durar menos tiempo, pero no, pero ha llevado ya casi hora y media, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí el grupo 7, achicoria, eh, es la preocupación por el bienestar de los demás. Achicoria, eh, el patrón transpersonal es una energía que tiene que ver con el apego, el patrón personal el apego, ¿no? La posesividad y la necesidad de afecto, ¿eh? Porque el apego implica también retención y desapego, es decir, y esto es lo que define, o sea, el apego, la retención y el desapego es lo que definen de una forma o de otra cómo vibra, cómo se siente esta energía, ¿no? Efectivamente, físicamente lo vamos a ver en el momento que una persona presente congestión emocionales, que es, o sea,
como esa energía de densa, pegajosa, ¿no? ¿Eh? Como aquello que se retiene y que no, sí, retención, por ejemplo, incluso, por ejemplo, de líquidos, de estreñimiento, de varices, todo lo que suponga un cuadro de retención, cualquier órgano que, en la que haya una labor del órgano de retención, ahí vamos a añadirle, vamos a añadirle vamos a añadir a la persona para que tome la achicoria. La achicoria. Entonces, efectivamente, la achicoria nos va a permitir liberar el apego. ¿eh? Amar de una forma condicional, incondicional, iba a decir, incondicional, sin esperar nada a cambio. Y también nos va a permitir poner en práctica el respeto ¿eh? por el otro, ¿eh? Porque el desapego implica respeto, respeto por el otro, ¿eh? Por el otro. Es el verbena es también es una flor cuyo patrón personal es sobre expresión, es sobre entusiasmo. Acordaros que la verbena es aquella energía para que la necesitan aquellas personas en las que hay un sobreentusiasmo en una causa que provoca un sobreentusiasmo sobre algo en lo que ellos creen y quieren convencer a otros de aquellos que están convencidos. Entonces, realmente eso en desequilibrio, pues les puede llevar a la dificultad para relajarse, ¿no? A una ansiedad, a la sobreexpresión de cualquier órgano, a una hiperfunción incluso de cualquier órgano. Simplemente dificultad, dificultad para relajarse. ¿Por qué? Porque hay problemas de desconexión. De desconexión. Vestido. No me distraigas. Ana, cerrar el micrófono. Vaya, vaya. Ah, aquí, así, ¿vale? Vale, entonces la lección de un verbena, ¿cuál es? Va a ser aprender a canalizar esa divina inquietud, ese divino entusiasmo que tiene, sin imponerla. Entonces, respetar las perspectivas de otro. Entonces, el beat es un patrón transpersonal que representa una energía que se representa por la dureza y por la rigidez dinámica. Físicamente, eh, representa sí, la imposición, o sea, la rigidez dinámica, porque detrás de esa dureza hay un sentimiento de autoridad y de una necesidad de imposición, o sea, de imponer realmente según mi voluntad lo que yo considero correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues físicamente lo vamos a ver reflejado en personas que tienen furúnculos, quistes, fístula, incluso problemas musculares o articulares, también todo lo que se relacione realmente, todo lo que tenga relación con la rigidez, vamos a aplicar realmente físicamente, además de oral, también vamos a añadir una aplicación local. La lección del BIT es aprender a desarrollar la apatía, la convicción, convirtiéndose en un líder que tiene una fuerza constructiva y que guía sin imponer. ¿eh? Fijaros, yo siempre a mí me encanta poner como ejemplo con el BIT, ¿eh? Pues en nuestra historia, hay un ser, Gandhi, que es como,
sea que él representa muy bien la energía del bit en positivo, que es respeto, ¿eh? Respeto sin dominación, ¿m? Respeto sin dominación y éxito sin dominación. ¿Eh? Eh, el patrón transpersonal del Haya, nos va a permitir transformar esa rigidez emocional que tenemos en qué, en apertura y en comprensión. ¿Mm? Porque fijaros, realmente el desequilibrio energético del Haya es la intolerancia, la no aceptación de lo distinto, de lo diverso. Entonces, eh, el Haya nos va a permitir trabajar la tolerancia hacia los demás y hacia uno mismo gracias a la empatía y a la capacidad de ponerme, de la compasión, de ponerme en el lugar del otro, ¿no? Entonces es una flor, una energía que nos va a permitir desarrollar flexibilidad mental y emocional. ¿Eh? Entonces, aceptación de los diversos caminos, ¿eh? Y de las distintas formas de ser. ¿Eh? Físicamente, todo lo que suponga un rechazo, todo lo que suponga una alergia, todo lo que suponga un rechazo a algo externo, algo que viene de fuera, ¿eh? ¿Eh? Algo que viene de fuera, entonces realmente ahí hay un patrón ya de rechazo, ¿eh? E incluso tos irritativa, rinitis, eczema, urticaria, incluso, por ejemplo, también en procesos de como decía antes, con el nogal, adaptación a cuerpos extraños, pues también puede haber un rechazo de una persona que se le ha hecho un injerto y ha habido un rechazo. Bueno, pues a esa persona que se le va a hacer a imponer el injerto o el cuerpo extraño, pues nosotros como terapeutas podemos funcionar de una forma preventiva para que ese rechazo, que su cuerpo, su alma acepte realmente ese cuerpo extraño, ¿eh? Entonces, incluirlo. ¿Eh? Y la última flor de este grupo, el agua de roca. El agua de roca es, también trabaja, es una flor que nos va a permitir trabajar la rigidez, ¿eh? Eh, pero la rigidez aquí en el sentido, entendiéndola como esa energía de cristalización, ¿eh? Porque debido a esas creencias, a esos principios, le llevan todo realmente a una rigidez mental y física que se manifiesta en una rigidez estática, algo que es inamovible, ¿eh? Y me lleva, o sea, es decir, y con frecuencia vemos casos de autorrepresión, de autocastigo, junto con el pino, junto con el pino, son las dos flores que nos van a... hay algunas también tenemos que ver qué hay detrás de un cuadro de autoagresión, ¿no? Pero ya la energía tanto del pino como del agua de roca, son flores que nos van a permitir trabajar estos patrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, físicamente el agua de roca, es todo lo que sean los dolores articulares y musculares, que supongan como una cristalización, porque realmente la artritis, de quieras que no, la artritis es como una cristalización de lo ácido, ¿eh? ¿Eh? Una cristalización, sí, el cuerpo está más acidificado, que alcalino, con lo cual esa acidez se cristalizó, y está alterando, irritando las articulaciones. Entonces, la lección de un agua de roca, ¿cuál es? Flexibilizar la mente y el cuerpo, disfrutar, soltar, es como decir, soltar lo que no es mío, ¿no? Y disfrutar
disfrutar sin culpa. O sea, porque normalmente, fijaros, yo a mucha gente que necesita agua de roca, también muchas veces le he añadido el pino, ¿eh? Porque son dos flores que hacen una buena sinergia, el, el- el agua de roca con el pino, ¿eh? Con el pino, y luego, fijaros, ya la última flor de este grupo, ¿cuál sería? El remedio de rescate. ¿Eh? El remedio de rescate, el remedio de rescate, pues es, eh, como diría, el remedio de rescate es desequilibrio energético que se produce realmente en los estados de shock, que implican un shock emocional, ¿no? Entonces, es restauración. Realmente como diría, por eso muchas veces en cuando hay enfermedades, patologías, una operación, por eso antes de la operación o después de la operación, ¿no? Porque cualquier, cualquier intervención a nivel quirúrgico supone un shock emocional, para el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿por qué no introducir, introducir previamente, días antes o días después también, el el, el remedio de rescate, el remedio de rescate, porque nos va a permitir restaurar el equilibrio armónico, a pesar de lo a nivel físico, pero que también haya esa, de restaurar esa calma, mm, esa calma. Entonces, bueno, pues vamos a cerrar, ya, vamos a cerrar, entonces aquí. Y entonces ahora a ver, aquí, a ver, se ha hecho un poquito largo, disculpar, creía que era, es que estoy intentando, estoy aprendiendo a hacerlo, lo que pasa es que voy a aumentar más días porque yo creo que los encuentros, ¿verdad? No lo quiero cansaros y se hacen un poco largos, es por por la sensación de no querer dejar nada en el tintero. Pero bueno, entonces ahora con la información transmitida, pues abrir vuestros micrófonos y las dudas que tengáis.